Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. En el día de hoy estamos de vuelta en el canal con un nuevo video de tácticas después de casi 3 semanas de no subir contenido por falta de tiempo. La verdad que he estado muy ausente en ese sentido, salvo por la organización de las ligas de subs, porque no podía posponer más esos torneos, ya que la gran final está prevista para comenzar el lunes 24 de octubre. Pero lo importante es que ya estamos de vuelta y para volver a lo grande, les traigo la tercera parte, o más bien la tercera edición de las 3 mejores tácticas del 2022, la cual en esta ocasión serán de tácticas que he usado en los últimos 3 meses, es decir, de julio a septiembre. Así que volvemos con todo al canal y con unas muy buenas tácticas que me han salvado en estos últimos tiempos. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden darle like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No cuesta nada y con ese mínimo esfuerzo de su parte me motivan para seguir subiendo videos y haciendo así que el canal siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord para aquellos que quieran unirse. Solamente deben ingresar en el enlace que se encuentra en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, vamos rápidamente ya con la primera de las 3 tácticas que mostraré en este video. Y la alineación con la que he utilizado esta táctica es la 4-3-3-B. Una 4-3-3-B que la he utilizado bastante en ligas normales, ligas de subs, en la primera edición del CNA sobre todo, alguna que otra vez en el Máster Hispano y en alguna que otra competencia que de momento se me está olvidando. Una 4-3-3-B que en el 95% de los partidos ha sido utilizada con un equipo de full posiciones específicas. Como digo casi siempre en las tácticas ofensivas, creo que usarla con todos en sus posiciones le da cierto plus de efectividad a la alineación. Una 4-3-3-B en la que es difícil encontrar un puesto específico por donde el ataque sea más eficiente. Pero si tuviera que decir uno, es el sector izquierdo, porque ese lado siempre colocaba a los mejores jugadores que tenía y siempre vendían. Una 4-3-3-B que ha sido todo terreno, ¿sí? Enfrentando a 4-5-1, 5-4-1-A, 4-4-2, 4-3-3, 5-3-1-1 y 5-2-3. Menciono solo estas alineaciones porque son las que más se utilizan. No obstante, quiero remarcar que no las recomiendo tanto versus 5-3-2 o 4-2-3-1, ya que justamente fueron esas alineaciones donde más me han complicado y razón por la cual terminé usando luego otra 4-3-3 distinta. Ante algunas 5-3-2 entró muy bien, sí, pero versus algunas 4-2-3-1 sí que le ha costado, ya que en este tiempo se volvió una buena contratáctica para las 4-3-3, sobre todo en lugar de la 4-5-1. Volviendo sí a la 4-3-3, además de las posiciones específicas, como siempre recomiendo armar un equipo que cuente con el plus de nacionalidad, ya que cualquier bono extra le viene muy bien para lograr mayor efectividad a esta táctica. Bien, dicho todo esto, vamos entonces con las avanzadas de esta 4-3-3-B. En primer lugar, esta alineación se jugará con el estilo de juego por las bandas. En las tácticas en línea, las jugaremos únicamente con el siempre confiable apoyo de medios a defensa, tanto de local como de visita. De igual manera, vale aclarar que aproximadamente el 90% de los partidos jugados ha sido en condición de local. De visita, si bien entró alguna que otra vez, lo normal fueron empates y algunas derrotas. Pero de local ha sido prácticamente infalible entre los meses de julio y agosto. Bien, en cuanto al marcaje al fuera de juego, esta 4-3-3-B utilizará un marcaje zonal y no se utilizará el fuera de juego. Con respecto a la agresividad, les recomiendo usarla con brusco para jueces verde y celeste, agresivo para jueces amarillo, normal para jueces naranja y cuidadoso para jueces rojo. Siguiendo estas indicaciones, no creo que tengan problemas con alguna expulsión, ya que solo ocurrió en 2 oportunidades y en ambas ocasiones igualmente terminó siendo una victoria para nosotros. Bien, y por último, en las avanzadas esta 4-3-3-B utilizará una presión alta con un número base de 81. En ocasiones les recomiendo bajar un poco la presión, sobre todo cuando pienses que le esté faltando efectividad. Por su parte, el estilo será ofensivo de 66 y por último la velocidad será de juego de pases rápidos en 65. Estos dos últimos valores, en caso de que vean que les falte efectividad, pueden ser movidos un poco, pero siempre que sean
más de 65 y menos de 70. Bien, ¿qué deben saber sobre esta táctica? Como dije anteriormente, es una 4-3-3-B que fue mi táctica base en varias competencias de estos últimos 3 meses. Dado que no he usado mucho 4-5-1 salvo la última ñ, en las demás competencias como el CNA, Master y alguna liga de subs, he jugado mucho 4-3-3 de local y esta táctica ha sido clave para acumular muy buenas victorias, a veces dominando y a veces siendo más efectivo que dominador del juego. Una 4-3-3-B que a través de su presión alta nos permitió ponernos en ventaja muy rápidamente en varios partidos. Sin embargo, personalmente se cayó un poco en el mes de septiembre después de 2 meses excelentes. Aún así, en los últimos partidos volvió a retomar fuerza y es por eso que la vuelvo a traer como consejo. Es una 4-3-3-B muy similar a la que se encuentra en la segunda edición de estos videos, pero más definida en algunos aspectos y con mayores opciones en otros. Pero en líneas generales resulta ser una gran opción para enfrentar a cualquier tipo de alineación, siempre y cuando se cumplan los requisitos explicados al inicio y que obviamente sea en condición de local. Así que sin dudas, esta es una de las muy buenas tácticas que he usado en lo que va de este 2022. Bien, pasamos ahora a la segunda táctica que he utilizado en este último tiempo y que me ha vendido muchísimo, específicamente versus tácticas de tirar desde lejos, bandas y de contraataque. Sobre todo en este último mes donde he analizado poco y más que nada buscaba colocar algo más aplicable o genérico a varios estilos. Al no poder estar muy pendiente del rival, buscaba algo que pueda soportar diferentes alineaciones y con eso conseguí esta 5-4-1-A. Una 5-4-1-A que fue la solución a muchísimos de mis problemas en competencias como la ñ fundamentalmente y algunos partidos de otras competencias. Una gran variante a la 4-5-1 que me estaba haciendo algo inesquiva en estos últimos meses y que no solo me rindió de visita sino que también en condición de local. Como dato extra sobre esta 5-4-1, debo decirles que ha sido la 5-4-1-A donde más la utilicé, ya que contaba tanto con CI como con CB. Y como siempre, con plus de nacionalidad funcionó muchísimo mejor. Así que lo ideal es contar siempre con un equipo de plus de nacionalidad y con el plus de posiciones específicas, ya que con eso, sin dudas, que se potencia muchísimo más a la táctica. Bien, dicho esto, vamos entonces con las avanzadas para esta 5-4-1-A. En primer lugar, esta alineación se jugará con el estilo de tirar desde lejos. En las tácticas en línea, la vamos a jugar con el apoyo de medios a defensa, ya que es lo más seguro en este tipo de alineaciones. Al ser bastante genérica en las avanzadas, optamos por esta forma de jugarla. En cuanto al marcaje y al fuera de juego, esta 5-4-1-A utilizará un marcaje zonal y no hará uso del fuera de juego. Con respecto a la agresividad, dependerá lógicamente de su criterio y del árbitro del partido, pero generalmente, como aconsejo siempre, podremos usarla en brusco para jueces verde y celeste y en ocasiones también en amarillo, aunque generalmente recomiendo para mayor seguridad usar agresivo para jueces amarillo y también para jueces naranja, y normal únicamente para jueces rojo. Y yendo ahora sí a las avanzadas de esta 5-4-1-A, la alineación utilizará una presión balanceada con un número base de 47, tendrá lógicamente un estilo defensivo en 26 y la velocidad será de juego de pases rápidos en 68. Bien, ¿qué deben saber sobre esta táctica? Que es una táctica que la comencé a utilizar cuando no podía estar muy atento a las simulaciones y obviamente no podía ver qué me colocaban los rivales. Entonces opté por buscar algo que intente contrarrestar varias opciones de tácticas y esta fue la opción elegida, la cual terminó con un saldo más que positivo con muchas victorias y algunos empates positivos en condición de visitante. Sin anotar muchos goles, sino más bien anotando lo justo y necesario, esta 5-4-1-A se caracterizó por mantener el 0 en su arco y como mínimo asegurar un punto, aunque en la mayoría de los partidos logró anotar y así llevarse varios triunfos. El hecho de que sea la opción A la elegida es debido a que contaba con CI y CD para usarla así, pero también funcionó en la 5-4-1-B y para ello les dejo este par de partidos en donde la utilicé con esa opción, aunque sí es verdad que en la opción B ha recibido más goles que en la opción A, pero de igual manera vino muy bien y se llevó buenas victorias.
En líneas generales, esta 5-4-1 es una gran opción para aquellos que no quieran arriesgar tanto y llevarse los 3 puntos con lo justo y necesario, ya que su efectividad les permitirá ganar cualquier partido sin importar quién sea su rival. Bien, la última de las 3 alineaciones de este video será la 5-2-3-A. Después de mucho tiempo, vuelvo a subir una 5-2-3 al canal y sin dudas esta alineación me ha salvado bastante en este último mes y medio sobre todo. Primero siendo una prueba para luego resultar ser una realidad. Una 5-2-3 que prácticamente solo la utilicé en condición de visitante en la gran mayoría de sus partidos, siempre con el objetivo de aprovechar los 3 delanteros ya que solía alternar con la 4-3-3. Generalmente no acostumbro a usar tácticas de contraataque, pero como me estaba dañando bastante, decidí usarla también para así dañar a mis rivales. Ante la inactividad de mis 4-5-1, para frenar partidos en condición de visitante, esta alineación se caracterizó por tener más goles y generar partidos mucho más parejos en donde se lograba sacar buenas victorias y empates también en condición de visitante ante diferentes 4-3-3 y también 4-2-3-1 o 4-5-1. En ocasiones terminé usando las mismas avanzadas que verán a continuación en 5-3-2 y también resultó muy bien. Como dato extra y remarcando siempre su importancia, en esta alineación siempre contamos con un 11 full de posiciones específicas sumado al plus de nacionalidad, algo que siempre es muy positivo para cualquier táctica. Bien dicho esto, vamos entonces con las avanzadas de esta 5-2-3-A. En primer lugar, esta alineación se jugará con el estilo de contraataque como dije al inicio de la explicación. En las tácticas en línea, nuevamente repetimos la lógica de las anteriores alineaciones y solo empleamos el apoyo de medios a defensa. En cuanto a marcaje y al fuera de juego, esta 5-2-3 utilizará un marcaje zonal y no hará uso del fuera de juego. En cuanto a la agresividad, esto como siempre dependerá del árbitro del partido, pero generalmente la jugaremos con brusco para jueces verde y celeste, agresivo para jueces amarillo y naranja y normal para jueces rojo. Y en las avanzadas, esta 5-2-3-A utilizará una presión de 49 en balanceado, el estilo será defensivo con un número base de 22 y la velocidad será de juego de pases rápidos en 67. Bien, ¿qué deben saber sobre esta táctica? Que es una táctica que utilicé bastante en Nostalgias y en Liga de Subs, donde tuvo muy buenos resultados ante tácticas ofensivas como algunas 4-3-3 y 4-4-2, ya sean de pases o de bandas. También rindió bastante bien ante las 4-2-3-1 y las 4-5-1, aunque requirió de mayor efectividad que los duelos versus tácticas ofensivas. Esta 5-2-3 resiste bastante bien a nivel defensivo, pero lo mejor es que en la mayoría de los partidos anota goles y eso es siempre importante en condición de visitante, donde generalmente suele costar bastante más anotar, más aún cuando el rival ya tenía un estadio avanzado. Como dato extra, decirles que también la probé con 5-3-2, como pueden ver, y también sacó resultados muy positivos, más aún que en la 5-2-3, al menos ante la 5-4-1 o 4-5-1, así que es un dato que pueden tener muy en cuenta para sus partidos. En líneas generales, considero que esta 5-2-3 es una táctica muy confiable en estos momentos y que viene rindiendo bastante bien, y sin dudas que ha sido una de las mejores tácticas que he usado en estos últimos 3 meses. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó este video déjenle un buen like y si son nuevos por aquí pueden suscribirse para apoyar al canal y claro si les gusta el contenido. Ya estamos de vuelta y seguramente traiga mucho contenido que me ha quedado pendiente por no poder subir videos estas últimas semanas. Así que prepárense que se vienen varios videos muy interesantes para todos ustedes. Los próximos serán los resúmenes del CNA que ya ha finalizado y también de las últimas ligas de subs, donde estaré presentando la gran final de este 2022. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.